Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen día. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que nosotros terminaríamos el sábado, que es 22 de marzo, donde ya ese sábado se cumplirían un total de 9 clases que dura el diplomado. No, no quiero empezar la clase sin antes compartirles las redes sociales de lo que es la corporación. Es importante que la conozcan, que estén allí pues muy atentos a todos los diplomados que se brindan. Realmente son formaciones muy completas. Por acá les estoy compartiendo las redes. Igual se las voy a estar compartiendo pues antes del descanso, cuando ya más personas se hayan conectado y cuando terminemos. Como saben, las clases las pueden ver grabadas. Esta es el mensaje. Acá está en Facebook, está en YouTube, está en Instagram y está en TikTok. Como saben, en YouTube están las clases grabadas, aunque yo ya les había compartido el enlace ahí en el que les acabo de pasar a través del chat de Zoom, pueden encontrar otros diplomados, otras formaciones que se han hecho y que pues siempre la idea es que más personas se conecten y más personas pues puedan formarse. Es una realmente pues formación que complementa ese ámbito académico. Y ahora sí, vamos a iniciar. Ayer veníamos hablando de lo que son las terapias contextuales, que fue el principio que veíamos. Antes de eso veíamos cómo eran los modelos terapéuticos desde el enfoque cognitivo-conductual de la segunda generación de terapias cognitivo-conductuales, donde decíamos que ya hay una mirada un poco más hacia esa parte de las emociones y las cogniciones con Beck y con Albert Ellis y bueno, también con Bandura, con esa teoría social. Pero llegamos a las generaciones número 3, a la tercera generación, que en este momento estamos allí. Esa tercera generación inició en los años 80, son terapias contextuales, pone un énfasis o una gran relevancia en lo que es el contexto clínico y el contexto pues en general del paciente y una relación importante terapeuta-paciente, que como les mencionaba, esta relación terapeuta-paciente, según estas terapias de tercera generación, estas terapias más contextuales, también es lo que permite que se dé el cambio en los pacientes. Y vamos a empezar a hablar, bueno, de hecho, vimos la terapia de aceptación y compromiso, que recordemos que se enfoca en esos trastornos mentales desde una perspectiva más contextual y más funcional. Poníamos el ejemplo de que la terapia de aceptación y compromiso hace un uso de aceptar el problema, no tanto entrar directamente a erradicarlo o a cambiarlo. Pues hay algunas dificultades o algunos motivos de consulta con los que el paciente llega que son incambiables, que son inmodificables. Por ejemplo, lo que pasa en un paciente con fibromialgia. No podemos modificar el dolor crónico que tienen, pero ¿qué sí podemos modificar? Podemos cambiar esa percepción que los pacientes tienen de esa situación. Entonces, ahí apunta esa terapia de aceptación y compromiso que era la que estábamos hablando el día de ayer y que la terminamos para dar inicio a lo que es la DBT. La DBT, por las siglas en inglés, que es terapia dialéctico conductual. Entonces, eso fue lo que vimos ayer de la terapia de aceptación y compromiso, que entonces nos enfocamos principalmente en lo que es el sufrimiento del ser humano. Hablábamos de los principios de la terapia de aceptación, también esos procesos que se trabajan, vimos un caso de ello para que lo pudiéramos colocar pues como en práctica y lo que son algunas metáforas que se utilizan en la terapia de aceptación y compromiso. Ahora hablemos de la TBT o TDC, como usualmente también se conoce, pero es más conocido por el nombre de DBT, que es terapia dialéctico conductual.
vamos a iniciar con un video introductorio. Sé que muchas personas de pronto no conocen lo que es la terapia dialéctico-conductual para que podamos entrar a conocer la explicación. La terapia dialéctico-conductual, que es esta que ya vamos a hablar, entonces fue creada principalmente para el trastorno límite de la personalidad. No, inicialmente como tal, solo se utilizaba en el trastorno del límite de la personalidad, pero luego se fue empleando a otro tipo de diagnósticos porque ha mostrado realmente ser basada primero en evidencia, ha mostrado una efectividad en trastornos de la conducta alimentaria o trastornos, por ejemplo, como el consumo de sustancias psicoactivas y en TDAH en adultos. Acá es un tratamiento basado igual en la terapia cognitivo-conductual, pero es un poco más contextual y hay unos principios claves de esta terapia dialéctico-conductual. Lo primero que les había mencionado es que va a trabajar con ese TLP, de hay una desregulación emocional, donde principalmente o la característica central de los pacientes es que hay una dificultad en la regulación de los impulsos a nivel emocional, tienen emociones extremas, emociones muy polarizadas, digámoslo así, es decir, sienten la alegría muy profunda o la tristeza muy profunda y hay comportamientos desesperados para el no abandono. Incluso pues hay comportamientos de autosaboteo, autodestructivos, impulsivos, baja regulación de impulsos que los llevan también a autolesiones. Entonces, el objetivo siempre de la DBT, sea para el trastorno límite de la personalidad o para algún otro diagnóstico donde exista una dificultad, una falla en ese control de impulsos, por ejemplo, lo que les mencionaba, en el TDAH, en los adultos también se trabaja o se puede trabajar con la terapia dialéctico-conductual, porque hay un bajo control de impulsos, hay una frecuente impulsividad en los pacientes con TDAH, tanto impulsividad cognitiva como impulsividad hiperactivo-impulsivo. Es decir, cuando uno habla de impulsividad en el TDAH, pues ya digamos, para no alargarme mucho en esta explicación del TDAH, se puede ver igual a impulsividad, sea de tipo inatento o de tipo impulsivo hiperactivo, es decir, la variante inatento, la variante conductual o incluso la variante mixta. Pero en la variante cognitiva, de pronto muchas personas piensan que no hay impulsividad y sí, hay impulsividad también, pero una impulsividad cognitiva. Entonces, ayuda a comprender a las personas que tienen dificultades en esa regulación de impulsos con un componente de la conciencia plena y con herramientas básicas centrales en la modificación también de la conducta y la estabilidad emocional para que los pacientes puedan manejar esta desregulación emocional, puedan mejorar sus comportamientos, puedan tener habilidades. ¿Qué habilidades enseña la DBT? Entre otras cosas, realmente hay unas claves y es una aceptación y el cambio. Aunque no es tan central en esa aceptación como lo veíamos en la terapia de aceptación y compromiso, que es la que más se acerca a este tipo de características, en la DBT se busca equilibrar esa aceptación de la experiencia del paciente con estrategias que vayan a promover en ellos el cambio. Utiliza, por ejemplo, el mindfulness, que esos son algunos principios o incluso algunas técnicas. Esa conciencia plena que nos enseña a vivir en el aquí y en el ahora, a vivir el presente, en reducir una reactividad emocional que lleva a los pacientes a tener una desregulación. Entonces, la idea del principio clave de la DBT es mostrarle o enseñarle técnicas a los pacientes para que ellos puedan identificar, para que puedan comprender y manejar esas emociones de una manera mucho más saludable, no solo para ellos, sino también para las personas que rodean a las personas que tienen límite, pues trastorno límite de la personalidad. Hay una tolerancia a ese malestar con estrategias de afrontamiento, sin recurrir a esas conductas impulsivas o conductas de autosaboteo o autodestructivas y una eficacia interpersonal. ¿Cuáles son las habilidades centrales?
Lo primero es que nos enseña la DBT habilidades en conciencia plena. Momento presente, acá en el ahora, comprender las señales emocionales que ellos van a tener previamente y que ahí es donde entra pues como el factor vigilante cuando vayan a tener una desregulación emocional, habilidades de regulación emocional, hacer frente a situaciones difíciles mediante una construcción de experiencias que para el paciente son placenteras, que son calmantes, para protegerse de pronto de esos extremos emocionales, o mucha felicidad o al contrario, una infelicidad, una tristeza profunda, que lo lleva incluso de pronto en ese desespero o en esa búsqueda de permanencia, de contacto de los demás, de que no los abandonen, pues de pronto en ese esfuerzo hacer conductas de autosaboteo donde luego viene el arrepentimiento. Y habilidades de eficacia interpersonal. Y acá les leo lo siguiente. A menudo las interacciones con los demás son los factores desencadenantes negativos de los comportamientos impulsivos. Entonces, el objetivo siempre en la DBT o una habilidad que nos enseña es que las personas deben actuar de manera mucho más efectiva para ellos y para los demás. Y también habilidades de tolerancia a la angustia. Es decir, el poder reconocer los impulsos de hacer cosas, entonces un impulso de quererse cortar o quererse pues tirar por un precipicio es poco eficaz, ¿cierto? Tampoco autolesionarse, tampoco intentar suicidarse y la idea es controlarlos y hacerlos mucho más conscientes y reducir esos impulsos. Ese control de impulsos es importante en el TLP. Y habilidades para hacer concesiones, ese es el término que se utiliza, concesiones, es decir, validarse mutuamente, validarse a ellos mismos, validar a sus parejas o validar a la persona con la que estén, pues validar también el punto de vista de la otra persona, tener que ver con el reconocimiento de múltiples verdades de una misma situación en particular. Es el trastorno límite de la personalidad. Como ya hemos visto, la terapia pues la DBT no se centra solamente en el TLP, como vimos, se centra en otro tipo de diagnósticos también, pero el trastorno límite de la personalidad, pues como tal, es un trastorno del sistema de la regulación de tipo emocional, donde hay entonces una suma de varios contextos. Primero, una disfunción a nivel biológico en el sistema de regulación de las emociones, del control de impulsos y un ambiente que es invalidante, pues un ambiente, cuando me refiero a invalidante, es aquel que niega, menosprecia, ignora. Cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, hay varios factores que debemos tener muy presentes, ¿sí? Lo primero es que está caracterizado porque las personas tienen una inestabilidad emocional que es muy intensa, problemas en las relaciones interpersonales, en la autoimagen que es inestable, hay una marcada impulsividad por parte de los pacientes y de hecho pues hay unas características centrales que son las que vamos a entrar a revisar. No son los únicos síntomas, pero sí hay que hablar que son sí, pues situaciones donde ya los llevan a términos muy extremos, tienden a ver la característica, digamos, de todo o nada, el pensamiento dicotómico del que hablábamos ayer. Eh, También hay una inestabilidad emocional, es decir, es una característica central en el TLP. Una inestabilidad emocional se va a traducir en cambios de humor que son intensos, que son muy rápidos, de la euforia a la tristeza o de la ira pues a la tristeza en muy poco tiempo. Y ojo acá, se puede confundir incluso pues como con lo que les estoy mencionando con un trastorno afectivo bipolar, pero no. En el trastorno afectivo bipolar es cíclico, mientras que acá cualquier desencadenante podía estar una persona muy feliz y luego ya cualquier componente del día cotidiano lo lleva a la ira. Y hay dificultades también para manejar esas emociones que ellos perciben como negativas.
Entonces la ira la pueden desbordar, la tristeza la pueden desbordar. Por lo regular en el TLP hay relaciones interpersonales que son inestables, pues de hecho está caracterizado por un patrón de relaciones que son intensas, pero que son caóticas. Hay una idealización de la persona, pero también hay una devaluación. Cualquier mínima cosa, si al principio lo idealizaba, luego lo evalúa fuertemente. Hay un miedo extremo al abandono, eso es lo que yo les mencionaba, que a veces los lleva al autosabotaje. Ese miedo al abandono puede ser o real o puede ser imaginado, porque lleva a conductas desesperadas para evitarlo. Por ejemplo, en una relación de pareja o en una relación de amistad, si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, yo, no sé, me lastimo. Entonces, claro, esto lleva a conductas de manipulación, pues ese miedo intenso al abandono lleva a una intolerancia a la soledad. Normalmente, entonces, esa intolerancia a la soledad lleva a una impulsividad al consumo de sustancias psicoactivas, a tener, por ejemplo, relaciones sexuales cuando ya una pareja los deja, a pues, actos de autolesión, hacerse cortes en las muñecas, incluso pues tener como sobredosis, no hay un cuidado personal, porque no existen o no entienden muy bien los riesgos o los límites. Como les menciono, ese miedo extremo al abandono puede ser o real o imaginario. Y hacen cosas para evitar que se dé el abandono. Y hay problemas de identidad, es decir, la autoimagen en las personas con TLP es muy cambiante. A veces hay una sensación de vacío crónico, a veces se pueden sentir muy bien con ellos mismos, pero en otras ocasiones van a tener una muy baja autoestima, un muy bajo autoesquema y falta de sentido en cuanto a su identidad. No hay una identidad estable. La impulsividad es lo que trabaja la DBT, donde son esas conductas pues de riesgo, conductas arriesgadas como lo que les mencionaba, pues consumir sustancias psicoactivas, relaciones sexuales impulsivas, compras compulsivas, autolesionarse. Y pueden haber, por ejemplo, en esas conductas autolesivas como cortes, quemaduras, pues que se quemen, u otras formas autolesivas, amenazas o intentos de suicidio recurrentes a las personas pues de su círculo cercano. Y hay un pensamiento muy disociativo y una paranoia que se puede traducir como una paranoia que es muy transitoria, es decir, hay episodios de desconexión de la realidad, especialmente en situaciones de estrés. ¿Qué desembocan las situaciones de estrés en el TLP? Por lo regular son factores más emocionales. También hablando pues un poco del TLP, porque de hecho vamos a ver una paciente con ello, hay unas causas y unos factores de riesgo. No solamente es por desregulación emocional, de hecho, pues hay factores genéticos y biológicos que son desequilibrios en esos neurotransmisores que llevan a la persona a tener un trastorno límite de la personalidad, igual es un trastorno estable porque es de la personalidad, experiencias que son traumáticas en su vida en general, en la infancia, como negligencia, como abuso parental o abuso físico, pues de cualquier tipo, y una inestabilidad familiar. Y también ambientes familiares que son invalidantes, que de pronto no los toman tan en cuenta, entonces esto desemboca en unas dificultades, como les menciono, pues que son esos síntomas del TLP. El tratamiento que les menciono, ya para pasar a otros trastornos que se abordan con la DBT, con la terapia dialéctico-conductual, el tratamiento en el TLP está enfocado en mejorar esa regulación emocional, esa tolerancia al malestar y brindarles nuevas habilidades también a nivel interpersonal. El trastorno, perdón, la DBT no solo se va a enfocar en lo que es el trastorno límite de la personalidad, también se va a enfocar en esa característica de algunos diagnósticos, como están viendo ahí, donde principalmente son dificultades en ese control de impulsos. Siempre es que los pacientes tengan pues un buen proceso clínico, que tengan una reducción también de esa impulsividad, que sean un poco más funcionales. Siempre se debe hacer un caso puntual, pues un análisis de cada caso puntual. Miren que algo que tiene ahí en las características centrales es que la mayoría tienen un factor eh,
pues de impulsividad. ¿Cómo es la modalidad de las intervenciones? Entonces, la idea es que es una sesión por semana de 50 a 90 minutos es lo ideal, ¿cierto? No en todos los casos y no en todos los contextos clínicos se puede dar esta, pues este tipo de duración. Y esto también va a depender mucho, pues si es paciente particular o si es paciente por EPS o por IPS, por ejemplo, en Colombia. Sé que no todos están en Colombia, pero en Colombia pasa algo y es que eh, pues en el Sistema Nacional de Salud, es decir, en las entidades prestadoras de salud, muchas veces, o en las instituciones prestadoras de salud, en muchas ocasiones solamente se da 30 minutos como máximo para una terapia, y eso que cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, si están pues como con fortuna, pero que realmente no debería ser así. Es decir, el hecho que sea así no es porque sea lo ideal. Entonces, a veces en esta terapia, a través de una IPS, en una entidad prestadora de salud que sea pública, es difícil tener una sesión por semana. Los seguimientos sí deben ser, pues, de 50 a 90 minutos, incluso en muchas ocasiones se puede demorar esto. Y siempre en la fase inicial es hacer una psicoeducación, una estabilización. El objetivo siempre es enseñar sobre el TLP en el caso de que sea TLP, proporcionarle estrategias al paciente de lo que es regulación emocional desde el primer momento, intervenciones entonces en un registro emocional, en esas situaciones que son desencadenantes, luego desarrollar esas habilidades. Y ese es un libro que le recomiendo bastante, que es Manual Práctico de Terapia Dialéctico-Conductual, está físico, donde la idea es que pues lo lean un poco, lo conozcan, ahí recopila todos los ejercicios que se usan en la terapia dialéctico-conductual, cómo es el mindfulness enfocada a la DBT y otros diagnósticos con impulsividad, cómo tolerar esa parte del fracaso y la angustia, cómo es la regulación a nivel emocional. Y antes de pasar a esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, vamos a ver dos cosas. Lo primero es, al igual que ya hemos visto en las otras áreas o los otros temas, vamos a ver un video que nos va a enriquecer más ese proceso de aprendizaje. Y posterior vamos a ir a un caso de una paciente con TLP que se hizo la intervención principalmente de pues, el trastorno límite de la personalidad a través de la DB. Vamos a ver todo a nuestro material, al material opcional, pues al material de estudio donde ya hemos hecho varios casos, y les voy a proyectar para que pues sepan cuál es el que vamos a trabajar. El caso es el caso pues de hecho de una paciente con TLP que ya previamente había sido diagnosticada por psiquiatría por TLP y que trabajó a través de la terapia dialéctico-conductual. Nos vamos entonces acá está toda la carpeta como ya les había mencionado, de ejercicios prácticos, y nos vamos acá, caso clínico DBT. La paciente se llama Laura, obviamente es un nombre que se le cambia, es estudiante universitaria, trabaja medio tiempo también en atención al cliente. ¿Cuál fue el motivo de consulta principal que llevó a Laura? Bueno, necesito realmente terapia. Fue el siguiente. Ella consulta porque dice esta parte. Siento que no tengo control sobre mis emociones, a veces estoy bien, pero de repente se vuelve insoportable.
mis relaciones son un desastre y no quiero seguir viviendo así. Miren que desde entrada, pues, ya el motivo de consulta nos da un indicio de, bueno, hay una desregulación a nivel emocional. Y ahondemos un poco en lo que fue la historia clínica y la psicopatología. Laura es referida a terapia por su psiquiatra. Como les mencioné, él ya le había identificado pues unos rasgos compatibles con TLP. Desde la adolescencia ha presentado una marcada inestabilidad emocional, esas relaciones interpersonales siempre ella menciona que habían sido muy caóticas, terminaba una pareja y buscaba otra incluso al mismo día. Había impulsividad, había episodios de autolesión que pues de hecho se habían incrementado y que ya ha realizado 3 intentos de suicidio en los últimos 5 años, incluso había tenido ya previamente una hospitalización por ese mismo, por un intento pues de suicidio, eh, que sí fue muy grave, donde estuvo pues como en proceso psiquiátrico. Ahí fue donde ya realmente el desborde emocional era significativo. Luego entonces también nos menciona el caso que tenía conductas autodestructivas, no solamente eran conductas autolesivas, como era parte de los intentos de suicidio, sino también había cortes en los brazos, había atracones de comida, había un abuso pues ocasional de alcohol, pero cuando consumía alcohol era un consumo abusivo. Y que siempre lo que desencadenaba era lo que ya habíamos visto, situaciones de estrés a nivel emocional. Refiere un miedo intenso al abandono, lo que la lleva a comportamientos extremos en sus relaciones, como llamar repetidamente a sus parejas, amenazar con autolesionarse, el ejemplo que les había dicho ahora. Si percibe distanciamiento, eh, también está lo de la idealización y la devaluación inmediata de personas cercanas. Y eso por el ámbito familiar y personal. Y en el ámbito laboral ha tenido dificultades debido a episodios de una ira incontrolable con supervisores, con compañeros de trabajo, y en su historial de desarrollo revela una infancia marcada por la invalidación emocional que era significativa, pues sus papás con los que vivía o vivía hace poco, pues la ignoraban sus emociones, la por debajeaban, digámoslo así, como persona, incluso también a nivel académico, y ya empieza a tener una percepción de sí misma como defectuosa, empieza a tener también rumiaciones, bueno, y una dificultad también para regular sus estados afectivos. Reporta antecedentes de abuso emocional en la adolescencia por parte de unas de sus exparejas. Vamos entonces a mirar la evaluación diagnóstica, puntualmente del trastorno límite de la personalidad. La idea es que revisen esta parte, revisen el caso. Nos vamos a dar unos 4 minutos, así como ya hemos hecho, 4 o 5 minutos, como hemos hecho con los otros, para continuar con esa parte del mindfulness. Entonces, veíamos en el caso clínico, que pues, realmente, de hecho, es bastante común encontrarlo en consulta. Por lo regular, los pacientes entonces que tienen un TLP manifiestan estos síntomas. Y miren que lo primero que se hizo fue un plan de tratamiento desde terapia dialéctico-conductual, siempre un plan de tratamiento. Entonces, desde la psicoterapia individual, una sesión semanal, 60 minutos era lo que se planteaba, de hecho, pues con la paciente. La idea central era hacer con el perfil clínico de Laura una intervención en esas habilidades en grupo, esa parte de la supervisión incluso terapéutica y una estabilización del manejo de las conductas autolesivas que, como ya habíamos visto, Laura entonces tenía a repetición. Entonces, ¿cuál fue el pronóstico? ¿Cuál era el pronóstico de Laura? Lo primero es que se redujo en un 80% con la terapia dialéctico-conductual, en un 80%, pues esas conductas autolesivas, esas crisis emocionales que eran intensas. Ella decía, bueno, ya me siento más relajada, me siento un poco más yo. Hubo también una mejor regulación emocional, una mayor tolerancia a ese malestar y a la crisis también, y una relación más estable con su entorno, con su familia, unos límites más delimitados, mucho más claros, y el pronóstico realmente continúa en seguimiento. Laura continúa con seguimiento terapéutico continuo. La idea es que no abandone la terapia porque en el TLP, pues es uno de los diagnósticos donde más recaídas a nivel emocional tienen, donde hay un impacto significativo en la calidad de vida, y ya tenía una participación más activa en la terapia,
ya ha tenido un entrenamiento en habilidades también sociales, una red de apoyo mucho mejor y más consolidada. Y sobre todo, la meta terapéutica principal era una mayor autoconciencia y autorregulación de tipo emocional. Esto sí fue muy claro desde la terapia. Fue difícil, no es algo que se dé de la noche a la mañana, principalmente porque sabemos que es un rasgo típico ya de la personalidad, entonces hay que sí saber que en el TLP hay mucho abandono en la terapia, porque entonces se sienten bien o ya no ven de regulación emocional y salen inmediatamente del programa, del foco terapéutico, entonces sí hay que hacer pues buena alianza terapéutica, eso sí es muy importante en el TLP. Hablemos de lo que es las terapias basadas en el mindfulness. Yo ayer les estaba mencionando que lo que son las terapias basadas en el mindfulness fueron quizás eh, muy criticadas al principio porque fueron diferentes al resto de terapias que salieron, por ejemplo, en las de primera generación, la segunda generación, incluso es un poco diferente a las contextuales, porque el mindfulness viene con una dinámica diferente, está basado en pues en una intervención que igual es psicológica, que combina esa terapia cognitiva con prácticas de atención plena, que es el mindfulness, pues que de hecho más que un modelo también es una técnica, y su objetivo principal es ayudar a las personas a que tomen una conciencia de sus pensamientos, a que tomen también una conciencia de su ámbito emocional y que no reaccionen de manera automática. Muchas veces en la vida cotidiana, en el día a día cotidiano, no pensamos en el aquí y en el ahora, sino que estamos continuamente rumiando lo que va a pasar en el futuro o lo que no hice ayer o lo que me faltó por hacer. Entonces, la propuesta central de lo que es el mindfulness es centrarnos en el aquí y en el ahora. Es una terapia que de hecho en muchos diagnósticos se ha implementado, está basada en evidencia para tratar el estrés, la depresión, la ansiedad y esa capacidad de esta definición es lo central del mindfulness. Prestar atención de manera consciente, a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, a las experiencias del acá, de la hora, del momento presente, con un interés y una aceptación también. Son los componentes del mindfulness. Pero antes de hablar de los componentes, hablemos un poco entonces que la práctica de la atención plena, más que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, para estar acá en el ahora, en el aquí, en el ahora, es una actitud ante la vida. Es decir, el mindfulness permite adquirir una serie de hábitos saludables, es un estilo también de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales de cada paciente, que también les ayuda a una adaptación en este mundo moderno, como vimos entonces allí en el video, que todo el tiempo estamos en función de tener una vida acelerada, de tener una vida llena de caos o llena de ansiedad, y que la idea entonces del mindfulness es tener una atención al momento presente, no rumiar con las expectativas futuras, no rumiar con esos temores que de pronto quedaron en el pasado. A veces nosotros no tenemos una activación de la atención plena, de una atención, estamos hablando de la atención como un proceso a nivel psicológico, un proceso a nivel cognitivo que nos obliga a estar ahí, una atención sostenida. A veces pensamos que la atención solo es en actividades cognitivas como leer un libro, o ver una televisión o escuchar a alguien, pero no. Debemos tener una atención en el momento presente. A veces por estar pendientes de las cosas pasadas o o las cosas del futuro, no estamos pendientes del momento por esas rumiaciones que nosotros tenemos, unas expectativas, unos deseos, unos temores. Entonces, la idea central del mindfulness es que tengamos un estado de bienestar, de conectar con nosotros mismos. El mindfulness es un estado de autorregulación de nuestra propia atención, que de hecho es difícil, no todos los pacientes eh, están dispuestos a ello, ni tampoco todos los pacientes tienen la capacidad atencional para o para poner en práctica este modelo o esta técnica. Entonces, siempre va de la voluntad,
del paciente, que ya se va volviendo una práctica y que de hecho el mindfulness se puede utilizar para referirnos a tres situaciones diferentes. Lo primero es que el mindfulness también se puede hablar de un constructo, pues ya antes de explicarle un poco los componentes para que me lo entiendan un poco, se puede hablar de un constructo o también como práctica o incluso un proceso psicológico. Como constructo, es decir, el mindfulness tiene múltiples definiciones y todas las definiciones del mindfulness van a estar centradas en la experiencia del momento presente, una aceptación sin juzgar. Puede ser entonces el mindfulness relacionado con otros constructos como la metacognición, como la conciencia reflexiva, como la aceptación, y que también como proceso psicológico que les mencionaba es que nos supone focalizar nuestra capacidad atencional, sostenida y selectiva en lo que estamos haciendo, en lo que estamos sintiendo, para poder en ese momento ser conscientes de ese devenir de nuestro organismo, de nuestras conductas, ser consciente de por qué nos estamos comportando de una u otra manera. eh, y para ello hay que estar con una reactividad de la mente, es decir, tener respuestas pues automáticas de inconscientes. La idea es entonces sacarnos de ese piloto automático en el que muchos vivimos en el mundo actual. Y como práctica que les mencionaba, entonces no es solamente es un modelo, sino que también es una técnica donde le permite a profesionales, a pacientes, poder pues admitir cada uno de sus pensamientos y emociones, sean cual sean, sin verlos desde una posición de juicio. Lo que hace el mindfulness es que nos propone entrenar a las personas a fin de que puedan identificar en cada instante pues sus propias sensaciones, sus emociones, que puedan saber cuáles son sus pensamientos y siempre tratando de sacarlas de esa parte del lenguaje que a veces nos da prejuicios. Eso como atención al momento presente, hay una apertura a la experiencia. Eso sí es muy importante, que los pacientes deben tener una capacidad de observar la experiencia, no tener ese filtro de nuestras propias creencias que en muchos casos tenemos, y en otras palabras, observar la experiencia como si fuera la primera vez. Y una aceptación, experimentar los eventos pues sin defensas, tal y como son. Otra idea central del mindfulness es dejar pasar, desprenderse o también esa conducta de desapego de algo a lo que nos aferramos, a algo pasado en lo que nos aferramos, que pues una de las características centrales en el mindfulness es desarrollar cómo poder soltar cuando algo no, no se puede soltar, porque la idea es centrarnos en el aquí y en el ahora. Esta terapia basada en mindfulness, que como les digo es una terapia cognitiva porque se basa también o usa un principio, utiliza un principio también atencional, pues es una intervención psicológica que combina esa terapia de la atención, una atención plena, con la terapia cognitiva. Y siempre el objetivo es ayudar, mejorar en las personas a que tomen conciencia de sus pensamientos, a que sepan cuáles son sus emociones, que no tengan una reacción automática a ello y realmente pues es un enfoque muy equilibrado, es un enfoque menos reactivo ante el estrés y los desafíos emocionales que hoy en día podemos tener en la vida de pronto tan acelerada que tenemos. Y hay unos principios claves del mindfulness. Lo primero es que hay una conciencia del momento presente, que se enseña a observar los pensamientos, a al paciente a no intentar cambiar los pensamientos ni los sentimientos, no intentar juzgarlos, sino vivir el momento presente. Hay un reconocimiento también de esos patrones automáticos del pensamiento que de hecho ya habíamos hablado en Beck, de los pensamientos automáticos, pero como les menciono, pues la idea central del mindfulness es esa, es que los pacientes primero que aprendan a identificarlos, igual así como en la reestructuración cognitiva que veíamos. Esos patrones cognitivos negativos como la rumiación, como la autocrítica, que ellos lo reconozcan primero, los acepten y luego se cambien. Y que también pues un principio de la terapia cognitiva basada en el mindfulness es que en lugar de fusionarse con esos pensamientos negativos, se, pues que se les vea como eventos mentales transitorios.
Habla entonces la terapia del mindfulness como un desapego de esos mismos pensamientos negativos y una regulación emocional. Miren que esta terapia o las terapias contextuales, estas terapias de tercera generación, se van a centrar bastante en lo que es la regulación emocional, pues, estrategias para qué, para mejorar la ansiedad, para mejorar el estrés, para esa depresión, que de hecho el mindfulness funciona muy bien. Hay unas aplicaciones clínicas que son importantes también tenerlas en cuenta. Como les menciono, no todos los pacientes van a ser beneficiados con el mindfulness. Hay unos prerequisitos claves para tener presente acá, pero que en general cuando un paciente se beneficia con el mindfulness y aprende a dominar el mindfulness, pues va a tener un buen proceso terapéutico. Las aplicaciones de la terapia cognitiva basada en el mindfulness es una prevención, por ejemplo, de recaídas en una depresión recurrente. Cuando hay depresión recurrente hay mucha recaída en el paciente, entonces una de las técnicas y también los modelos que se van a utilizar es esta terapia cognitiva basada en el mindfulness para el manejo de la ansiedad y la depresión. ¿Qué es la ansiedad? Es un miedo al futuro. Y el estrés laboral, que en muchos casos, pues muchos pacientes se enfrentan, que incluso pues los desemboca a dificultades cognitivas, el estrés, a dificultades comportamentales, a una menor calidad de vida. También en el TDAH, en el dolor crónico, en los trastornos, por ejemplo, de sueño, nos ayuda con esa regulación emocional y al fin y al cabo esa promoción del bienestar general y una resiliencia. ¿Cómo se aplica la terapia? De hecho, pues es simple, entre comillas, pero el paciente sí debe tener un compromiso amplio. Generalmente se implementan programas de 8 semanas, generalmente puede ser un poco más si el paciente lo necesita, y ese programa de 8 semanas pueden ser sesiones individuales, que es lo ideal, o en muchos casos ya pues cuando se ve o se evalúa que los pacientes saben manejar muy bien esto, terapias grupales. Son meditaciones guiadas, son ejercicios de respiración, un escaneo corporal, prácticas de una conciencia plena de la vida cotidiana, del momento presente, y también se hace un registro de esos pensamientos y las emociones. Hay algunos diagnósticos donde hay pacientes que no se beneficiarían para nada del mindfulness, por ejemplo. Pues bueno, y que también hay que aclarar que si bien esta terapia cognitiva basada en el mindfulness, pues ha demostrado ser muy buena y muy eficaz en la mayoría de los pacientes, precisamente por esos componentes a los que nos estamos refiriendo, no en todos los casos va a ser funcional. Es decir, el paciente debe tener una preparación, ha demostrado pues ser muy buena en muchas personas, pero hay ciertos pacientes que esa terapia basada en mindfulness quizás se les limita, pues pacientes que no se van a beneficiar completamente o incluso que en el proceso de la terapia van a experimentar dificultades, son por ejemplo pues pacientes que tengan una depresión severa, que tengan un episodio agudo, pues en esos estados depresivos profundos, pues los pacientes pueden carecer primero de energía y de motivación que son necesarias para participar en las prácticas del mindfulness. Si bien en la depresión se altera también la parte de la memoria y la atención, pues en la depresión severa sí que se afecta más. Entonces, primero es trabajar a nivel emocional ese componente y regular al paciente y posterior entrar a la aplicación de la terapia cognitiva basada en el mindfulness. No es que no se puedan beneficiar los pacientes con depresión, sí, como les menciono, pues hay muchas evidencias científicas que pues lo hacen fehaciente. Lo que estoy diciendo es que no en todos los casos de pacientes con depresión, porque algo que se va a alterar en el componente cognitivo en los pacientes con depresión es la atención. Entonces, acá en el mindfulness necesitamos atención, que el procesamiento cognitivo, que esos procesos cerebrales, pues las redes atencionales involucradas en la atención estén estables. Y allí en la depresión severa, incluso de moderado a severo, no están tan estables. Regular emocionalmente para luego estas terapias basadas en la atención plena. Y que también en la terapia cognitiva basada en el mindfulness necesitamos una introspección. Esa introspección debe ser intensificada,
Pero acá los pacientes o con una ansiedad, pues, o bueno, en ese caso, pues el que les estaba mencionando de la depresión severa, van a aumentar las rumiaciones, los pensamientos negativos, con la triada de Beck, si lo queremos ver así, en muchos casos. Y eso es lo que queremos evitar en esos pacientes. Otro diagnóstico donde, pues, la idea central es evitar es, por ejemplo, en los casos con pacientes o con personas con trastorno psicótico, la esquizofrenia, el trastorno pues esquizoafectivo, etcétera, donde esa práctica del mindfulness puede incluso intensificar las alucinaciones o los delirios en muchos pacientes. Entonces, en estos casos, pues con personas con trastornos psicóticos, se requiere una adaptación cuidadosa bajo una supervisión de un profesional. Siempre la persona que trabaje con el mindfulness y que quiera de pronto aplicar estas pues prácticas clínicas a pacientes que no tengan como tal una, perdón, que tengan un trastorno, por ejemplo, como de esa parte psicótica, la idea siempre es hacer adaptaciones cuidadosas. Y pues, como les menciono, sí, se recomienda hacer pues terapias también grupales, pero en los pacientes psicóticos e incluso en los pacientes depresivos, la idea es individual para hacer un seguimiento mucho más directo de los pacientes. Hay otro tipo de diagnósticos ya para pasar a los que sí se pueden beneficiar y son los pacientes con un trauma severo o trastorno de estrés postraumático, ese TEP, donde si, por ejemplo, el paciente no tiene un tratamiento, es decir, no quiere decir que todos los pacientes que tengan un trastorno de estrés postraumático no se puedan beneficiar de la terapia a través del mindfulness, claro que sí, solo que necesita estar tratado, pero pacientes que no lo tengan tratado, no, porque esa práctica de atención plena es al cuerpo, es a la observación de esos pensamientos y que puede incluso reactivar esos recuerdos traumáticos, estresores en los pacientes. Y es posible que los pacientes que tengan un trastorno de estrés postraumático no trabajado, no tratado, pues necesiten terapias centradas más en ese trauma antes de aplicar el mindfulness, siempre antes de aplicar el mindfulness. También personas con ansiedad severa, no solamente la depresión severa, sino también con esa ansiedad severa o esos ataques de pánico que son frecuentes. La idea es que el hecho de centrarnos en la respiración, porque en el mindfulness nos centramos en la respiración, una respiración consciente, como ya lo habíamos mencionado, puede, eh, pues puede exacerbar esas sensaciones corporales de malestar que hay, por ejemplo, en el trastorno de pánico, aumentar la sensación de malestar, de ataques de pánico, de taquicardia. Y en esos casos es más recomendable introducir un mindfulness de manera paulatina, de manera gradual y combinada también con otras técnicas de regulación emocional, no solo el mindfulness. Hay otro tipo de pacientes y son pacientes con dificultades en la regulación emocional extrema. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad que estábamos viendo. Ese TLP o las personas con trastorno límite de la personalidad que tienen dificultades extremas en la regulación emocional, sí pueden beneficiarse del mindfulness, pero algunas prácticas pueden ser incluso para ellos muy abrumadoras si no tenemos estrategias o si no usamos en ellos estrategias complementarias de regulación emocional. Entonces siempre se recomienda combinar la terapia dialéctico-conductual, que fue la que vimos anteriormente, pero también basado en esa parte de la respiración consciente. Otro tipo de pacientes donde debemos tener mucho cuidado al usar el mindfulness son dos. El primero, pues ya para pasar a explicar esto, pero sí me parece importante que sepan cuáles no se van a beneficiar para tenerlo muy claro, pues que no se vayan a beneficiar de manera inmediata, ¿sí? Entonces, personas que buscan, por ejemplo, un resultado inmediato, que buscan un resultado ya, pacientes que tienen, por ejemplo, riesgo suicida, no son pacientes que se van a beneficiar de ese tipo de terapias. Regular primero ese factor emocional y posterior, pues ya empezar esa práctica de la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Entonces, pacientes que busquen resultados inmediatos, resultados ya o que tengan baja tolerancia a la frustración, pues
Sabemos que en el mindfulness requiere una práctica constante, una paciencia, por lo que no es adecuado para las personas que esperan cambios inmediatos o que por el contrario se frustran con mucha facilidad al notar que no mejora. Y también, pues, pacientes que tienden a disociarse, que tienden a la disociación, pues algunas personas con trauma muy complejo o incluso en trastornos disociativos pueden experimentar un incremento de esa desconexión de la realidad al practicar el mindfulness. Entonces puede ser necesario ese enfoque más estructurado, un apoyo terapéutico adicional. En conclusión, el mindfulness no es para todas las personas, pues si bien esa terapia es muy eficaz para muchos diagnósticos, para muchas condiciones, no es una solución universal. Eso debemos tenerlo muy claro. No todas las técnicas que nosotros vemos son soluciones universales. Siempre se debe evaluar a qué tipo de pacientes estamos apuntando. Algunos pacientes pues pueden necesitar adaptaciones o un enfoque diferencial antes de disfrutar plenamente esta práctica, porque la idea es no solamente tenerla como práctica clínica, sino también un estilo de vida y que ya de hecho los pacientes lo comiencen a implementar en su vida cotidiana. Entonces siempre es fundamental que un profesional de la salud mental evalúe cada caso y pueda determinar si el paciente pues es adecuado o no, que se sumerja en esta parte clínica del mindfulness, si debe integrarse o si debe integrarse, por ejemplo, a otras intervenciones terapéuticas. ¿En qué sí el mindfulness es maravilloso? En el abuso de sustancias psicoactivas, en esa parte entonces de reducir la compulsión, por ejemplo, por el consumo o atracones incluso de comidas, en los trastornos de conducta alimentaria. De hecho, en el año 99, y que pueden buscar el programa, que de hecho es una conciencia de la alimentación basada en el mindfulness, que fue un programa pues que ya lleva tiempo. Lo que hacían o lo que hacen con el programa que se creó hace ya rato, pues es que el paciente cultive igual siempre sesiones individuales, sesiones grupales, esa conciencia al comer, que esté centrado en la comida, que esté atento a la comida para reducir esa conducta alimentaria que es disfuncional. Entonces, disminuye el número de atracones, mejora el sentido también del autocontrol y disminuye los síntomas depresivos que hay asociados en los atracones de comida, pues que de hecho son bastante comunes. Bueno, ahí terminaríamos esa parte de lo que son las terapias contextuales. Fíjense que tanto las terapias de primera generación como las de segunda generación plantean que el sufrimiento humano debe ser erradicado, debe ser desvinculado, debe ser eliminado para así poder ayudar a los pacientes. Pero bueno, y en el caso de la primera generación se realiza esa modificación conductual con esas técnicas y terapias que vimos, pues principalmente esos modelos, para poder erradicar esos comportamientos que no son idóneos, que son desadaptativos para el paciente, pues que no son esperados. Y en la segunda, hablábamos que se pretende eliminar aquellos pensamientos que al paciente le generan malestar. Hablamos más de pensamientos antes que conducta. Sin embargo, en la segunda generación todavía hablamos de conducta. Entonces, desde esta visión, de las terapias más contextuales de tercera generación o la tercera ola, pues la idea es que el paciente es, es quien debe reemplazar pensamientos, pero no más útiles, pero no más adaptativos, por unos mucho más funcionales, pero también aceptables. Vamos a pasar a nuestro descanso, pero antes yo quiero que aprovechen este tiempo. Yo les voy a compartir entonces al chat esta lectura, esa lectura. ¿Cuál es la idea? La idea es que en estos minutos que nos quedan, pues que ya vamos a salir a descanso, pero que la idea es que ustedes también pues pongan en práctica esta lectura. Acá es el texto que yo les mencionaba. Es una lectura que la idea es que la leamos y hagamos este ejercicio en clase. El artículo que ya se los voy a enviar se llama Aproximaciones conductuales de primera, segunda y tercera generación frente a un caso de ludopatía. El objetivo es que ustedes sepan cuál
que según cada caso pues se puede trabajar desde una terapia puntual. Vamos a ver que se ven muchas terapias, pues, o muchas técnicas en este caso de ludopatía. Se trabajó desde la primera generación, de la segunda generación y esta última que es más contextual. Yo les voy a pasar entonces este artículo. La idea es cual que ustedes en este espacio puedan hacer el ejercicio en clase, lo puedan leer, pues ya igual faltan 3 minutos para el descanso, entonces vamos a tomarnos un tiempo para leer, ojalá pues tengan sí un tiempo de descanso, es más, creo que mejor salimos a descanso para que pues también puedan pasar tiempo con su familia, se puedan desvincular de pronto pues como de la parte académica, descansen, el descanso es un momento indispensable para el aprendizaje y cuando vengamos les comparto el, el texto. Bueno, hagamos eso para que puedan descansar, que puedan comer. Sé que muchas personas se conectan a clase y que no les da tiempo de comer, entonces vamos a salir al descanso, igual ya falta 2 minutos para el descanso y regresamos con esa lectura para que ya pongamos a prueba cuál de esos elementos pues es mucho mejor para la parte de ludopatía. Vamos a retomar, entonces, eh, lo que vamos a hacer en este momento es, yo les voy a pasar a ustedes pues a cada uno al chat, les va a llegar esta lectura que se llama aproximaciones contextuales. ¿Y cuál es la idea? La primera es que ustedes puedan hacer una lectura del contexto, una lectura pues de este, de este caso, un caso de ludopatía, para que pongan entonces a prueba cómo son las terapias de primera, segunda y tercera generación. Ya les está llegando al chat, me confirman si les llega, denme unos segundos, se los adjunto. Entonces, ahí está la lectura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De esta lectura, que realmente pues es una lectura fácil, es una lectura rápida, pues tiene 11 páginas, pero pues que lo último siempre son las referencias, es decir, pues sería aproximadamente incluso 9 páginas, con lectura rápida. De hecho, pues es fácil de leer. Vamos a hacer una revisión de cómo son las aproximaciones de una conducta a través de modificación conductual desde la primera, segunda y tercera generación, que la idea es que podamos resolver, podemos llegar a un consenso de cuál es la mejor técnica o la mejor terapia para poder trabajar en los pacientes. Vamos a destinar a la lectura aproximadamente unos 7 minutos, no creo que nos llevemos más y podamos entonces resolver esta duda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo van a leer, aproximaciones conductuales, y me van a decir ustedes qué opinan desde ese modelo de primera, segunda o tercera generación. Para eso entonces se los mandé al chat, lo voy a activar para que si en la actividad que estamos haciendo tienen algunas dificultades y podamos entonces incluir esta parte de la segunda generación, primera generación y tercera. Recuerden, es el que les acabo de mencionar en el chat y la idea es resolver estas cuestiones. Hablemos sobre el caso clínico, pues el caso que estábamos leyendo. Entonces, acá tenemos una aproximación conductual de esa primera, de la segunda y de la tercera generación que fueron las que acabamos de observar. Y la idea es que revisemos paso a paso. Igual saben que está en el chat la lectura que se les acaba de mencionar. Vamos a mirar. Entonces, tenemos en general esta aproximación. eh, Obviamente depende mucho de las características del paciente y también del manejo clínico que tenga cada terapeuta, pero vamos a analizar puntualmente el texto. Entonces, el texto nos da una introducción de lo que son las terapias contextuales, nos hace entonces un análisis de las 3 generaciones de la terapia conductual en esa parte de ludopatía. El artículo analiza la ludopatía
desde los tres enfoques que ya vimos, primero, segundo y tercera generación. Explica cómo esa conducta de juego, que es compulsiva, es una conducta adictiva, debe entenderse y debe tratarse desde cada perspectiva. Por ejemplo, en esa primera generación que se basa, ese es un resumen de lo que ya vimos, pues que se basa en ese condicionamiento clásico, en ese condicionamiento operante, nos propone modificar la conducta ludopática, una conducta de juego, mediante refuerzos, mediante castigos y mediante el control de impulsos y de estímulos. Desde la segunda generación, entonces ya nos va a integrar más lo cognitivo con el área más de tipo conductual. La idea entonces es que esta segunda generación de terapias nos sugiere que los pensamientos que son irracionales refuerzan la adicción y pues la idea es buscar reestructurarlos. Miren que siempre se habla de reestructuración cognitiva en esta segunda generación y en la tercera generación ya hay un enfoque de intervención en la aceptación del problema, en esa aceptación que ya habíamos visto, pues esta primera o la segunda generación, en lo que es la aceptación del problema. Pues que la intervención sea aceptar el problema en lugar de eliminar la conducta, usar metáforas, por ejemplo, con valores, para ayudar al paciente a convivir con su impulsividad sin que controle su vida. Entonces, si los vemos, si vemos estas terapias, nuevamente devolvámonos a la primera generación, esta primera o la primera generación, que fueron entonces todos los modelos que ya vimos, si nos basamos solamente en esta primera ola o en este primer modelo, pues las perspectivas van a estar basadas en esos principios de condicionamiento clásico con Pavlov y con Skinner en ese condicionamiento operante, y que entiende la ludopatía como un comportamiento que es aprendido a través del tiempo, a través de esos refuerzos que son intermitentes, pues ganancias ocasionales, lo que refuerza también la conducta adictiva en la ludopatía. Y pues que mantiene la conducta adictiva y que para poder modificar este comportamiento se utilizan técnicas como la extinción, que elimina los refuerzos que mantienen la conducta, el refuerzo diferencial, ¿para qué? Para reforzar esas conductas alternativas del juego, y el castigo, que pretende implementar consecuencias negativas para reducir esa frecuencia de juego. Y también teníamos el control de estímulos, que era modificar el ambiente para evitar situaciones que fomentan el juego. Entonces, la principal ventaja, sí, que vemos en esta primera generación, pues en esta primera ola, es que tenemos o debemos tener en cuenta que pues tiene una base sólida experimental, ¿cierto? Y que en esta primera generación modificar las conductas específicas es el tema o el objetivo central. Sin embargo, tiene una limitación, si lo vieron en el estudio, y es que no se puede abordar o no aborda los factores cognitivos y emocionales que van a subyacer a, a la conducta adictiva al paciente, lo que va a llevar a que el paciente tenga recaídas porque no está desarrollando estrategias internas de autorregulación. Se modifica la conducta, puede ser una conducta de modificación temporal, pero no tiene en cuenta esto, los procesos cognitivos, que va a reforzar también la parte de la conducta ludopática. Veamos esa segunda ola un poco más ampliada. La segunda ola o la segunda generación, pues como vimos ya acá sí trabaja con el papel central de lo que son los pensamientos, de lo que son las creencias, en una conducta adictiva, en este caso en el paciente, y la segunda generación se va a centrar más en cómo las creencias irracionales y estas distorsiones cognitivas son lo que alimenta la conducta. Entonces nos vamos a centrar ¿a qué? ¿En qué? En reestructurar la parte racional del paciente. La segunda generación, como vimos, tiene dos enfoques claves. Lo primero es una terapia racional emotivo-conductual de Ellis, que fue la TEC, que la explicamos, que nos explica que en este caso, pues en cada caso es puntual, modelos explicativos, que la ludopatía no es causada por el juego en sí, sino por pensamientos irracionales como, por ejemplo, si sigo apostando, voy a poder recuperar lo que yo ya perdí.
Entonces, con este pensamiento irracional, dentro de esas terapias pues más conductuales, más cognitivas, tiene un enfoque clínico de lo que es la parte de B y la parte de Albert Ellis, que pues ya habíamos revisado en clases anteriores. Entonces, desde la TREC habla de pensamientos irracionales. Si yo sigo apostando, voy a poder recuperar lo que yo ya había invertido, lo que yo ya había perdido. Entonces, siempre el tratamiento desde la TREC de Albert Ellis, que veíamos con esa técnica ABC, se va a enfocar en primero identificar y después de modificar, después de identificar, modificar esos pensamientos con la reestructuración cognitiva del paciente. Y que tenemos también una terapia que Beck, entonces nos enfrenta ante una idea central, en este caso de la ludopatía, que nos, pues se va a centrar en detectar esas distorsiones cognitivas y esos esquemas mentales pues, que ya habíamos hablado, que son desadaptativos. Por ejemplo, en el caso del paciente, en el caso del jugador patológico, puede tener un esquema de baja tolerancia a la frustración y que lo lleve a seguir y continuar apostando. Entonces, acá, por ejemplo, en esta segunda ola o segunda generación de terapias, las técnicas utilizadas es una identificación y un cambio también de esos pensamientos automáticos que, que se tienen en cuenta como negativos, un entrenamiento también en habilidades de afrontamiento, en técnicas del autocontrol, de relajación y manejo de impulsos. Entonces, si vemos comparándolo con la primera generación, este enfoque de la segunda generación, de hecho, pues a nivel clínico se ha visto una reducción de un juego compulsivo, hay una tasa de éxito incluso más del 80% en los pacientes, porque ha mostrado ser bastante positivo. Igual acá pues está un resumen de las aproximaciones de lo que acabamos de ver en la lectura, de lo que acabamos de observar, pero en la ludopatía, en ese juego compulsivo, la segunda generación o ese segundo modelo nos muestra bastante efectividad. Pero así como la primera, también podemos ver una limitación, y es que aunque sí logra los cambios en la cognición del paciente o pretende cambiar la cognición del paciente, de pronto muchos de los pacientes ludopáticos siguen presentando recaídas cuando no se modifica realmente la relación del problema de una manera de pronto más contextualizada. Y la tercera generación, que es la que nos falta por revisar, la tercera ola o la tercera generación, pues sabemos que es la última de las evoluciones conductuales, donde ya es un enfoque más contextual, más flexible, más centrado en el problema, una aceptación del problema en lugar de pronto de una eliminación de lo que es la conducta, en este caso de juego, un juego compulsivo, y que en el paciente acá, en estas terceras generaciones, no busca cambiar pensamientos o evitar el malestar emocional, sino más bien en el paciente ludopático, modificar esa relación que el paciente tiene con sus experiencias internas. Las principales terapias que ya vimos, entonces, es la ACT, la terapia cognitiva basada en el mindfulness, donde, por ejemplo, en la ACT, lo que se buscaría acá es que el paciente con la ACT es que el paciente pueda aceptar sus pensamientos, sus emociones, sin intentar suprimirlos, es decir, que se enfoque en los valores personales, en guiar su conducta y el mindfulness que le va a ayudar a que este paciente con ludopatía desarrolle una conciencia plena sobre los impulsos, que aprenda también a observarlos sin reaccionar de manera impulsiva. Pero ¿qué pasa? En el caso pues de saludopatía, una tercera generación haría que el paciente reflexione pues, sobre ese impacto que tiene la ludopatía sobre su vida cotidiana, sobre su calidad de vida. Como ya vimos, se puede usar metáforas, se puede usar ejercicios experienciales, pero eh, esta tercera generación, en el caso de la ludopatía, creo que sería difícil en este caso puntual eliminar la conducta de inmediato.
Como ya les había mencionado, pues algo que pasa es que si yo quiero que el paciente cambie, porque realmente la calidad de vida le está afectando significativamente, y en este caso, pues supongamos que el paciente ya estuvo en deudas, estuvo en bancos, que los bancos entonces le hicieron préstamos, pues de pronto la terapia pues de mindfulness quizás no es la herramienta fundamental. Es decir, sí se puede con ACT, pero ya de pronto desde esa parte más del mindfulness va a estar más limitada, porque lo que mencionaba ahora, el mindfulness quizás es más con paciencia en el tiempo, no me va a dar a mí un resultado inmediato. Entonces, esa es una de las desventajas. Y que también como conclusión tenemos. Es decir, el artículo sí destaca que cada generación pues, de terapias conductuales ha aportado herramientas bastante valiosas, como ya se los acabo de mencionar, pero que sí es más desde el tema de la segunda generación, donde vamos a incorporar el papel de la conducta del paciente ludopático, pero también esos pensamientos y esas creencias y así mejorar la comprensión del problema y pues evitar esas recaídas. Igual saben que este texto que les acabé de colocar lo tienen ahí en el chat para que lo puedan leer, puedan ver también ese resumen metodológico, pues a partir de cada caso clínico, es un caso realmente muy interesante y también que pueden ampliar, por ejemplo, en las referencias si les gusta cada una de las técnicas o terapias, igual pues acá, acá se los dejo que también lo tenían en el chat. De esta parte vamos a pasar a otro tema pues de la terapia cognitivo-conductual, ese sería entonces los modelos. Realmente los modelos son un factor sumamente indispensable desde el enfoque clínico. A veces, como les menciono, no todos los modelos van a servir para todos los pacientes. Hay que hacer un análisis para cada caso. Vámonos a un tema que es la definición y las estrategias de la evaluación de la conducta. Para poder saber qué es la conducta, cómo trabajar la conducta, nosotros debemos, pues, definirla. Entonces, vamos a trabajar en ese tema, en lo que es la definición y las estrategias de la evaluación de la conducta humana. La terapia cognitivo-conductual, como ya hemos visto, es un enfoque de tratamiento muy contextual, muy dinámico y que habla de una conducta que es desadaptativa para el paciente. Esa evaluación conductual surge como una alternativa a una evaluación que era tradicional, proporcionada por la terapia cognitivo-conductual, y la idea es mirar pues cómo son los aprendizajes, cómo son los modelos cognitivos y contextuales de cada paciente. La idea central, pues, de la evaluación de la conducta es la conducta, toda conducta en terapia cognitivo-conductual tiene un objetivo. Así para el paciente sea una conducta desadaptativa, la conducta tiene un objetivo para el paciente, es decir, se mantiene porque es funcional, entre comillas funcional, para algo le sirve, tiene un objetivo. Por ejemplo, la conducta de descoriación en ansiedad, ¿para qué le sirve al paciente? Para aliviar, entre comillas, ese estímulo ansioso, aunque es sumamente disfuncional. Entonces, en la evaluación psicológica se debe enfatizar esas inferencias y esas interpretaciones y también pues usar medidas tanto subjetivas como objetivas para poder identificar, para poder pasar pues a un proceso clínico. Importante entonces saber qué es la evaluación conductual, qué es la conducta del paciente. Hay unas características centrales en la evaluación conductual que son entonces, bueno, la conducta es algo continua. Una de las bases, de hecho, teóricas fundamentales de la evaluación conductual es que nuestro funcionamiento humano es considerado un producto
de una interacción, siempre una interacción entre la persona, entre el paciente y el contexto, pues el contexto o la situación activadora. Entonces, nosotros como personas vamos construyendo una conducta actual, también ligado pues a conductas pasadas, pero que se van ligando. El ambiente siempre moldea nuestra conducta. Si nos vamos a Bandura, Bandura nos decía que la parte social moldea nuestra conducta y que pues la idea es siempre mirar cómo son las situaciones, cómo las personas actúan frente a una situación y cada persona crea las situaciones que componen su vida y van determinando pues eh, qué tipo de pacientes son. Entonces, la conducta o la evaluación de la conducta es continua, nos vamos a centrar en la identificación de las condiciones que controlan la conducta. ¿Cuáles son las condiciones? Por condiciones me refiero a variables. ¿Cuáles son los reforzadores de la conducta? Si hay reforzadores de tipo social, si hay reforzadores de tipo condicionados o incondicionados o reforzadores tangibles. Vamos a hacer un énfasis en la conducta actual del paciente. Esto ya se los había mencionado al principio pues, del diplomado, pero si bien nos centramos en la conducta actual, también esos reforzadores que controlan la conducta, que incluso pueden ser pues, pensamientos o conductas encubiertas. Hace una observación precisa, objetiva de la conducta, siempre desde el ámbito objetivo y en los principios teóricos del aprendizaje. La idea es centrarnos en las conductas específicas y no en hipótesis. Una hipótesis de una conducta sería un pensamiento, sería una conducta encubierta, sino las conductas observables, medibles, cuantificables. Y que también esa evaluación está relacionada con la intervención objetivo que queremos cambiar. Hay una evaluación tradicional y una evaluación conductual que debemos tener en cuenta. Es importante entonces mencionar que la psicología tradicional va a enfatizar en que la conducta era el resultado de alguna carencia de una persona. Es decir, pues las expectativas, un rasgo, paranoia o el potencial de crecimiento. Entonces, por tanto, esa evaluación y ese tratamiento pues, de una evaluación de pronto más tradicional era buscar la carencia y otros elementos. Pero a diferencia de la postura de pronto del conductismo, que deja de lado el estudio de lo subjetivo y pasa a unas bases teóricas más empíricas, más de la evaluación conductual, nos dice que el funcionamiento humano puede ser visto o puede ser considerado como el producto de la interacción que es continua entre la persona, entre la situación, por lo que las personas a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, vamos construyendo continuamente nuestro ambiente, nuestras experiencias de aprendizaje y que son las personas, las situaciones que van a interactuar de manera recíproca y que también así forman la conducta. Hay unas fases indispensables en lo que es la evaluación conductual. Lo primero es que debemos hacer un análisis del motivo de consulta. Eso siempre es lo que vamos a revisar. Luego el establecimiento de metas del tratamiento. Luego unas variables que dependan de esas metas del tratamiento. ¿Cuáles son las variables? Una variable puede ser si el paciente tiene motivación o no, si el paciente tiene familia que lo apoya o no. Luego hacemos un análisis de las conductas problema, unos estudios de los objetivos terapéuticos, la elección de las conductas meta. Recordemos que en terapia cognitivo-conductual, pues un paciente puede llegar con muchas demandas comportamentales o cognitivas, pero que la idea siempre es hacer una elección de las metas que al paciente le acarree mayores dificultades y son esas las que vamos a trabajar. Una prioridad en las conductas objetivo
criterios para la elección del tratamiento adecuado, que también están basados en la personalidad de cada paciente, de los estilos cognitivos, y una evaluación de los resultados del tratamiento es más que fundamental. También debemos hacer una valoración de las metas del tratamiento. Hay tres principales elementos de interés de la evaluación conductual. Lo primero es una medida del cambio. Lo segundo, una identificación y medidas de las relaciones funcionales. Y lo tercero son medidas, pues, de los dos aspectos anteriores. Debemos tener muy presente que hay estrategias y métodos de evaluación. Esa evaluación conductual, entonces, ¿qué hace? Nos pone énfasis en la evaluación de la conducta del paciente, dicho de otra manera, en lo que la persona hace. En esos inicios, como les había comentado, la evaluación de la conducta estaba más asociada al uso de lo que era la observación conductual, pues sobre la conducta manifiesta o que está abierta como manipulación de variables, pero en la actualidad, en esa parte clínica, la evaluación conductual va a incluir en el análisis no solamente la observación, no es solamente eso como anteriormente se hacía, sino que ya incluye la entrevista clínica, las autoobservaciones del paciente, su grupo de apoyo, cuestionarios que son muy importantes. Y el foco de la evaluación conductual ya se ha ampliado para ya pues dar un poco más de cabida a las conductas encubiertas, que ya se las he como relatado en varias ocasiones. ¿Qué son conductas encubiertas? Son pensamientos, son creencias, son también expectativas, pues las emociones de las personas y que también pues se puede tener en cuenta algo indispensable y que son también esas respuestas que a veces no se habla tampoco de ellas y son esas respuestas psicofisiológicas. Por eso el uso de los cuestionarios, de los autoinformes, es más que fundamental. Entonces, estas estrategias o métodos van a estar recabidos acá. Una entrevista conductual que es fundamental y que de hecho, pues de esa entrevista conductual es donde nosotros sacamos la línea base terapéutica, el inicio terapéutico con el motivo de consulta, una observación conductual. Miren que la observación conductual siempre va a estar, esa evaluación cognitivo-conductual, también con autoinformes, con cuestionarios complementarios y la evaluación psicofisiológica, que no en todos los casos se usa porque pues, la evaluación psicofisiológica quizás tiene alto costo, pero que vamos a mirar cada uno. ¿Qué entendemos por las entrevistas conductuales? La entrevista conductual tiene un primer objetivo y es identificar por qué el paciente llega a la consulta, cuál fue el motivo estresor, qué fue lo que lo motivó, si ya ha tenido, por ejemplo, otros tratamientos iniciados, si no ha tenido tratamientos. La idea siempre, incluso en la entrevista conductual, no es solamente hacer la anamnesis, que es lo más necesario pues, para solidificar el caso, sino también darle al paciente una explicación inicial de lo que va a ser la terapia. Muchos pacientes llegan a terapia cognitivo-conductual sin saber cómo es el modelo, cuál es el enfoque conductual, o vienen de otros enfoques terapéuticos de pronto muy diferentes a lo que es la TCC. Entonces, siempre explicarle al paciente en qué va a consistir, para qué es la información que le estamos preguntando, pues porque se le pregunta sobre no solamente algo del problema, sino pues problemas, perdón, preguntas más personales. Entonces, acá, de esa entrevista conductual que hacemos, no es una entrevista acá cualquiera, es una entrevista centrada en en las conductas. La idea acá es que las vamos a definir en términos más conductuales. ¿Cómo así que en términos más conductuales? A veces los pacientes llegan con, pues con aspectos de pronto no tanto conductuales, sino más de pensamiento. Entonces, siempre colocarlo en términos, hacer nosotros como terapeutas la traducción de esa parte más emocional a la parte más comportamental. También vamos a identificar
Los parámetros de la conducta problema. ¿Cuáles son los parámetros? Toda conducta tiene una frecuencia, una intensidad y una duración, que es la topografía de la conducta. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha ocurrido en la última semana algún evento que estemos evaluando en el paciente? ¿Es siempre igual o empeora o mejora en algún momento? ¿Y cuánto tiempo lleva ocurriendo eso? También las entrevistas clínicas nos permiten, pues obviamente esos son los elementos cardinales o los elementos centrales, pero también nos permite identificar si el paciente tiene o no antecedentes de, de ocurrencia y de no ocurrencia del problema. Un ejemplo, ¿qué ocurrió justo antes de que pasara la situación? Que pues tenía en la cabeza algo en concreto antes de sentirse así. También esa entrevista nos logra mm, dar a conocer a los clínicos sobre esas consecuencias de la conducta, qué pasó después de la conducta, qué hizo el paciente después de emitir la conducta y también cómo reaccionan los demás. También nos da un factor clave para la terapia, pues en esta parte de los métodos de evaluación, pues en esta parte pues primera de la entrevista conductual, y son esas fortalezas o esos recursos que tiene el paciente. Cómo controla el problema, si es que lo controla, cómo le ha ayudado, por ejemplo, pues usted mismo en este problema, o cómo ha podido soportar el problema hasta ahora, y establecer esa medida de las conductas relevantes. Siempre al final se debe resumir, se debe valorar si el entrevistado ha comprendido pues todo ese aspecto. Y también por acá les coloco un ejemplo de cómo se hace una entrevista clínica conductual. Como les menciono, la entrevista clínica conductual debe ser semiestructurada, se debe dejar algunas preguntas abiertas para que el paciente también pueda responderlo pues según él y no como terapeutas darles algunas sugerencias de qué es o no lo que debería responder. Entonces, acá tenemos la entrevista conductual en terapia cognitivo-conductual, los datos generales, es decir, esto ya es más pues como datos personales del paciente y ahora vamos a explorar cuál fue el motivo de consulta. Este es un ejemplo, aunque, o un modelo de terapia, perdón, de entrevista clínica, pero pues cada persona lo hace según las necesidades, según el tipo de modelo que utilice y según el tipo de pacientes que le guste atender. No es lo mismo una entrevista conductual a un paciente adulto joven, a un paciente, un niño o incluso un adulto mayor. Entonces siempre se inicia que lo trae con pues que lo trae a consulta en este momento, desde hace cuánto ha experimentado este problema, cómo describe en sus propias palabras, y esto se pone acá en el motivo de consulta literal lo que diga el paciente, cómo describiría en sus propias palabras lo que está ocurriendo, qué impacto tiene este problema en su vida diaria, en su vida cotidiana, pues familia, trabajo, etcétera, y qué intención tiene con la terapia. Siempre se debe partir de acá, qué intención tiene el paciente, cambiar específicamente qué conducta. Luego se inicia con la historia o el curso del problema, cómo y ve, hace cuánto ve las dificultades, qué factores creen que influyen en la aparición. Luego, entonces, muchas personas también hacen una evaluación de esos pensamientos automáticos, de esas creencias, y terminamos en qué, en los objetivos o las metas terapéuticas. Por ejemplo, ¿qué espera lograr de la terapia? ¿Cómo sabría que la terapia está funcionando? Entonces ya esto lo vimos en la primera clase. ¿Y qué cambios específicos le gustaría ver o mejorar en su vida cotidiana? Les dejo entonces este modelo de historia clínica acá en el material opcional. Lo pueden encontrar así. Lo pueden encontrar en entrevista conductual en terapia cognitiva para que puedan entonces, bueno, algo importante es que aunque es una entrevista semiestructurada, miren que son preguntas abiertas para que el paciente pueda responder conforme lo que él considera, siente, piensa, siempre se debe tratar
modificar algunas preguntas conforme vemos pues las características clínicas de cada paciente. Un aspecto importante de la fase inicial de las preguntas clínicas de la entrevista es que debemos tener elementos también de otros tipos de entrevista, por ejemplo, la necesidad de tener un clima empático, el establecimiento también del objetivo general de la entrevista, el para qué, mm, si es necesario en muchos casos, pues ese historial de pronto médico o clínico que traiga el paciente, porque a veces el problema se centra en dificultades, por ejemplo, más de sueño o dificultades más a nivel clínico, o muchos pacientes llegan desde neuropsicología porque pues después de evaluarlos no vieron dificultades atencionales, sino que es más un factor de la depresión con alteraciones eh, en la memoria, y al inicio se debe empezar con preguntas más abiertas. ¿Qué le ocurrió esta tarde? Es decir, hacer un clima muy empático, no entrar directamente a lo pues, a lo que el paciente quiere, sino un clima empático para después ir concretando más utilizando preguntas cerradas como las que les mencioné, con quién acaba de hablar, etc. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces a dejar acá la clase y mañana entonces nos veremos nuevamente con lo que es el tema de terapia cognitivo-conductual en esa parte de la, pues, la entrevista clínica y los métodos y objetivos también de evaluación conductual. ¿Por qué les hago tanto hincapié en la evaluación conductual? Porque es ella quien nos va a decir a nosotros qué estrategias metodológicas, qué tratamiento específico, es decir, qué terapias o técnicas nos van a servir en cada paciente en particular. Entonces vamos a dejar hasta acá y mañana nos veremos. Recuerden que la lectura la tienen allí, igual se las voy a volver a compartir para pues, las personas que no la tienen, las que trabajábamos, pues la que estábamos trabajando hace un rato, para que la lean, para que lo estudien de las tres generaciones, de la primera, de la segunda y de la tercera, y nos veremos nuevamente mañana. Espero que estén muy bien y que puedan descansar.